Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a todos estos temas relacionados con el ambiente, con nuestra vida y por supuesto también con la crisis climática y de qué forma podemos aportar y luchar para poder generar políticas públicas que puedan frenar el aumento de la temperatura global en un límite que se ha puesto convencionalmente desde el exterior, y con un acuerdo internacional como es el Acuerdo de París, que lo ha fijado en 1,5 grados. ¿Por qué? Porque bueno, es la manera de sostener un planeta habitable y un planeta en donde podamos tener una mejor calidad de vida. Acaba de salir un estudio que determina que los suelos de la Argentina almacenan el 2% de la Reserva Mundial de Carbono. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros los ciudadanos de a pie? ¿Qué significa Reserva Mundial de Carbono? ¿Qué es el carbono? ¿Por qué es importante? Sabemos que es uno de los gases de efecto invernadero, que es el que causa la crisis climática global. Ahora, ¿qué significa que los suelos de la Argentina almacenan esa cantidad de ese gas que es contaminante? ¿Es una oportunidad para Argentina? ¿Tiene que ver con cómo hacemos uso del suelo? Cada vez cuando hablamos de desertificación, ¿está relacionado o no está relacionado? Bueno, estamos en contacto con Juan Gaitán. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Luján y magíster en recursos naturales y doctor en ciencias agropecuarias de la UBA. Trabajó 20 años como investigador en el INTA y actualmente es investigador del CONICET y profesor de conservación de suelos de la Universidad de Luján. Y su área de trabajo se centra en la utilización de imágenes satelitales para la evaluación y monitoreo de los recursos naturales. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, Juan? Laura Rocha lo saluda. Hola Laura, buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, una de las cosas que queríamos en esta charla es nada, que nos explique esto. Tiré como algunas preguntas al principio y para ver si podemos ir despejando dudas y a la vez también mostrando, bueno, cuáles son las posibilidades e incluso las potencialidades que puede tener la Argentina ante este nuevo estudio que muestra que, bueno, los suelos argentinos almacenan el 2% de la Reserva Mundial de Carbono, que parece como un montón. Sí, bueno, ese dato surge de un estudio reciente que hemos publicado en estos días, que es un mapa del país que nos muestra la reserva de carbono en los suelos, en toneladas por hectárea. Y bueno, cuando uno integra esos valores a escala nacional, ahí vemos que la reserva total de carbono contenida en los suelos de nuestro país equivale aproximadamente a un 2% de la reserva mundial, digamos, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que nuestro país es extenso, es el octavo país en superficie y que la superficie que ocupa Argentina es alrededor también de un 2% de la superficie mundial. Es decir, que nuestros suelos contienen más o menos un valor cercano a la media del mundo, pero que es un montón realmente. Y bueno, ese carbono en los suelos cumple muchas funciones, digamos, es muy importante para varias cosas, ¿no? Y bueno, para entender un poco el rol que cumple el carbono en el suelo y demás, tenemos que empezar comprendiendo un poquito la materia orgánica del suelo, ¿no? ¿Qué es la materia orgánica? ¿De dónde viene? Y ahí es importante mencionar que las plantas, ¿no? La vegetación fijan dióxido de carbono de la atmósfera, lo transforman en compuestos orgánicos y esos restos vegetales, al irse muriendo, digamos, las estructuras vegetales, las raíces, se incorporan al suelo y los microorganismos lo usan como fuente de alimento y lo van transformando en compuestos orgánicos complejos que forman la materia orgánica del suelo, ¿sí? Y ahí en esa Ahora, materia para, orgánica del suelo, le hago el una carbono es consulta. el principal Disculpe que lo interrumpa, pero le componente. hago una consulta. O sea, la materia orgánica es, si lo tenemos que visualizar, es como todo eso que podemos decir, no sé, la hojarasca en un bosque, o digamos, depende del tipo de suelo, es lo que va generando esa vida, digamos, en el suelo. Esto es así. La materia orgánica cumple una función muy importante en los suelos, dado que muchas propiedades, muchas funciones del suelo dependen directamente de la materia orgánica, como la fertilidad, la capacidad de almacenar agua, le da estructura al suelo y hace que las raíces
puedan crecer en ese suelo. Es lo que le da también el color oscuro al suelo. Ustedes si han hecho un pozo alguna vez habrán visto que los primeros 20 centímetros más o menos del suelo tienen un color más oscuro, ¿no? Eso es la materia orgánica del suelo. Y dentro de esa materia orgánica el carbono es el principal elemento que forma la materia orgánica, ¿no? Entonces es muy importante desde el punto de vista de la calidad, de la productividad del suelo, tener niveles adecuados de carbono, porque eso le da una mayor productividad, digamos, al suelo, ¿no? Y digamos, yo estaba mirando el mapa y Sí, bueno, una de las cuestiones que se pueden ver es que la estepa patagónica, la pampa y el Chaco seco son los que tienen mayor reserva de carbono total y a la vez son las que secuestran carbono. ¿Qué significa secuestrar carbono? bueno, secuestrar carbono es retirar, digamos, dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en el suelo, ¿sí? Y de esa manera, entonces, también el carbono acumulado en los suelos cumple una función muy importante que tiene que ver con lo que es la regulación del clima, ¿no? Porque, como sabemos, el dióxido de carbono en la atmósfera tiene un efecto de gas invernadero y contribuye al cambio climático global, ¿no? Entonces, una manera de mitigar ese cambio climático es secuestrar carbono en los suelos, digamos, de manera de reducir el efecto invernadero y almacenar ese dióxido de carbono en los suelos. Entonces, de esa manera, los suelos contribuyen, digamos, a amortiguar o a mitigar el cambio climático. Y digamos, ¿eso qué significa en términos de crisis climática? ¿Qué es? ¿Que no tenemos que tocar el suelo o que cuando se cambie el uso del suelo o se usa determinada región o en determinada área se elige un tipo de producción, también tenemos que tenerlo en cuenta? ¿O cómo es? Bueno, sí, obviamente el uso que nosotros hacemos de los suelos tiene un impacto, obviamente, en el stock de carbono almacenado. Generalmente cuando se reemplaza una vegetación natural, como un pastizal o un bosque, por ejemplo, para hacer un cultivo, debido a las labranzas, al manejo y a que el cultivo hace un aporte menor a lo que hacía tal vez el ecosistema natural, se va perdiendo carbono en los suelos, ¿sí? Y ese carbono que perdemos en los suelos va a parar a la atmósfera como dióxido de carbono y de esa manera refuerza, contribuye a agravar el problema del cambio climático. Entonces, bueno, tenemos que hacer manejos intentando de alguna manera de inducir balances de carbono positivos para el suelo, es decir, tratar de ir aumentando cada vez más a través del manejo la reserva acumulada de carbono en el suelo. Por un lado, eso le va a dar una mayor calidad, una mayor salud y productividad al suelo, por lo que decíamos antes, de que muchas propiedades del suelo dependen del carbono. Y por otro lado, también va a contribuir a mitigar el cambio climático, es decir, se genera un esquema de ganar-ganar, digamos, al acumular carbono en el suelo, ¿sí? Por un lado se contribuye a la seguridad alimentaria y por otro lado contribuimos a mitigar el cambio climático. O sea que es fundamental entonces que este estudio, por ejemplo, para las autoridades o incluso para el desarrollo de las actividades, ¿no es cierto? Bueno, este estudio lo que nos da es una línea de base, digamos, actualizada para nuestro país de el contenido de carbono actual en los suelos y a partir de este estudio vamos a poder, digamos, identificar regiones del país, por ejemplo, donde poner el foco digamos, en planes o programas para secuestrar carbono y también es una línea de base para empezar a medir de aquí en el futuro, digamos, qué zonas del país están ganando carbono en el suelo, dónde estamos perdiendo, y bueno, y en función de eso diseñar estrategias, digamos, de conservación, ¿sí? Claro, absolutamente. Yo hablaba antes, al principio, antes de presentarlo, respecto de la cuestión del deterioro de los suelos. Entre algunos de los deterioros figura en la Argentina, por ejemplo, la desertificación. ¿Hay una relación también o no? Bueno, sí, sí, como les comentaba antes, ¿no? La desertificación es una pérdida del potencial productivo de las tierras
sobre todo en las zonas áridas, ¿no? La desertificación es una problemática que afecta a las zonas áridas, que en nuestro país son 2/3 aproximadamente de nuestra superficie, son zonas áridas, y están sujetas a este problema, que es un problema mundial, la desertificación. Y la pérdida de carbono en los suelos es uno de los procesos que lleva a la desertificación. Entonces sí, claro, realmente están relacionadas. Y el carbono es uno de los indicadores usados a nivel internacional, acordado en la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, como uno de los indicadores justamente para monitorear el avance de la desertificación o el avance en los países en la lucha contra la desertificación. Entonces es uno de los indicadores que Argentina, digamos, debe reportar ante estos foros internacionales, como parte de, digamos, su informe país, demostrando un poco el estado de situación a nivel nacional. Entonces este mapa también nos sirve para eso, digamos, ¿no? Para reportar ante estos compromisos internacionales los progresos que estamos teniendo. ¿Y por qué es una oportunidad, Juan? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la cantidad de carbono almacenada en los suelos, por ejemplo, en nuestro país, la cuenta nos daba alrededor de 13.300 millones de toneladas de carbono. Que si eso lo transformamos en dióxido de carbono, serían alrededor de 50.000 millones de toneladas. Y cuando eso lo comparamos con las emisiones que hace nuestro país en un año, que son alrededor de 350 millones de toneladas, vemos que la cantidad de carbono almacenada en el suelo es alrededor de 150 veces lo que emitimos en un año, ¿no? Entonces, de esto surge que con pequeños, tal vez, con pequeñas ganancias que podamos obtener de fijar carbono en los suelos, eso tendría un impacto muy grande en nuestro balance de gases de efecto invernadero a nivel nacional. ¿Sí? Es decir, con pequeños incrementos que nosotros pudiésemos lograr de secuestrar carbono en el suelo, eso podría tener un gran impacto en nuestro balance de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Y de esa Claro. manera contribuir a los compromisos internacionales del país. Eso entonces es como muy positivo en términos de que, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que no tenemos que hacer nada porque ya con el suelo nos alcanza? ¿O que deberíamos igualmente hacer, pero mirando estas cifras? No, claro, significa eso, que digamos, no es que no tenemos que hacer nada, sino que conociendo un poco el estado actual, tratar de implementar o diseñar estrategias de manejo, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, que permitan ir ganando año a año carbono en los suelos. Y este mapa lo que nos da es una línea de base que podemos ir actualizando a través de los años, ir viendo qué zonas del país van ganando, dónde se mantiene estable, si hay zonas que estén perdiendo, ¿sí? Entonces, de una manera con datos objetivos y con una metodología científica, poder demostrar cuál es la tendencia, cómo va evolucionando la cantidad de carbono que tiene nuestro suelo. Y en base a eso decidir, ¿no?, estrategias de manejo también. Bueno, exacto, exactamente. Por ejemplo, ¿hay algunas estrategias mejores que otras, Juan, que nos pueda, no sé, como describir? Y bueno, acá hay que tener en cuenta, ¿no?, que el contenido de carbono en el suelo resulta de un balance, ¿sí? Entradas y salidas de carbono al suelo. Y entonces hay estrategias de manejo, por ejemplo, que intentan provocar o producir un balance positivo de carbono, por ejemplo, manejando las rotaciones de cultivos. Sabemos que hay cultivos que aportan más carbono y otros cultivos que aportan menos. Propiciar rotaciones de cultivos, por ejemplo, con más gramíneas y por ahí menos hojas dentro de la rotación. Se ha visto que ese tipo de estrategias conducen a ir incrementando paulatinamente y de a poco el nivel de carbono de los suelos. Bueno, sí, absolutamente. ¿Y hay alguna manera? Bueno, este es el primer mapa. Entiendo que también después se puede hacer como una evolución respecto de, bueno, cómo fueron las variaciones térmicas también, ¿no? Que
hacen que eso pueda ir cambiando. ¿Esto es así? Sí, la idea es que este mapa pueda ir siendo actualizado. Para eso es importante tener una red de sitios. Para este mapa hemos mostrado alrededor de 5.500 sitios en todo el país, digamos. Y la intención es remuestrear periódicamente y a largo plazo esos mismos sitios de manera de poder elaborar este mapa, ir actualizándolo a través del tiempo, digamos. Entonces es importante sostener redes de monitoreo a largo plazo, este, como para ir pudiendo medir la evolución, ¿sí? Como, imagínate como tenemos una red de estaciones meteorológicas en el país que nos permite hacer un seguimiento de la evolución del clima. Bueno, necesitamos también consolidar una red de sitios permanentes de medición de propiedades del suelo, por ejemplo, en este caso el carbono, en parcelas permanentes y que podamos seguir a largo plazo como para poder ir monitoreando la evolución, ¿sí? Sí, claro, queda clarísimo. Bueno, le agradecemos muchísimo, Juan, el contacto con Cuestión Ambiental, fue muy clarificador. Y bueno, y vamos a seguirlo entonces, ¿no? Porque es muy importante, tanto para el diseño de políticas públicas como para tener este monitoreo, y bueno, y que sea incluido además en los planes de acción, digamos, de que tiene el Estado argentino para la lucha contra el cambio climático, tal como se comprometió en el Acuerdo de París. Exactamente, así es, Laura. Creo que toda esta información sirve para la toma de decisiones a nivel nacional y también para cumplir con acuerdos internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de París y demás. Al país le sirve para reportar, digamos, ante esos foros. Así que esta información puede tener ese uso también. Muchísimas Bueno, gracias, Juan, hasta bueno, luego, gracias ¿eh? a vos. Era Juan Gaitán, entonces ingeniero agrónomo de la Universidad de Luján y magíster en recursos naturales y doctor en ciencias agropecuarias de la UBA. Trabajó 20 años como investigador en el INTA y actualmente es investigador del CONICET y profesor de conservación de suelos en la Universidad de Luján. Así que bueno, ya saben, es muy interesante este mapa. La idea es generar como estaciones de monitoreo en diferentes lugares para estar al tanto de cómo es el estado del suelo argentino, y de qué manera este secuestro de carbono puede ayudar en la lucha contra la crisis climática. Pero no se vayan porque acá no termina Cuestión Ambiental, sino que este programa sigue y con mucha más información.